Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Llamados a la Santidad. Mi nombre es Jorge Luna y tenemos un invitado desde Arizona, nuestro amigo Armando. ¿Cómo estás, Armando? Muy bien, bendecido para la gloria de Dios. Qué bueno, así es, para la gloria de Dios. Y te quiero agradecer que hayas enviado el correo para compartir tu testimonio para toda la comunidad de Llamados a la Santidad. Muchas gracias, Armando. ¿Cómo estás? Claro ¿Todo que sí. bien? Estoy muy bien, feliz, gracias a Dios, muy contento, con mucha paz. Pues soy originario de Michoacán, pero me vine de Michoacán. Mis papás me trajeron aquí a Estados Unidos, a Phoenix, Arizona. A los 12 años me vine de allá de Michoacán y ahorita ya tengo pues 23 años, 23 añitos. Entrar a la escuela sin saber nada de inglés. Me acuerdo que me sentía muy solo, me sentía triste, no tenía amigos. Me acuerdo que también pasé por una etapa muy difícil de mi vida, pasé por bullying, donde me empecé a meter mucho en mi corazón, mucho odio, mucho coraje, mucho resentimiento. Y así fue yendo pues mi vida un poco solitario, triste, pero quiero decir que en esa soledad, aunque yo no conocía así perfectamente a Dios, yo sé que Él estaba ahí, pero de pronto no estaba tan instruido, yo no estaba tan instruido pues en la iglesia, en la fe. Me acuerdo que de pronto me llamaba mucho la atención la imagen de la que le dicen la mal llamada Santa Muerte, ahora le puedo decir satánica muerte. Me acuerdo que en mi teléfono yo puse el fondo de pantalla de la Santa Muerte. Me acuerdo que yo estaba fascinado, todo lo que tenía que ver con calaveras, con muertes, estaba totalmente fascinado, no sé, me llamaba mucho la atención. Pues yo la tenía en mi teléfono y me acuerdo que mi actitud de ser un muchacho, de ser un muchacho pues tranquilo, obediente, cariñoso con mi familia, pues fue cambiando un poco, fue cambiando donde me volví muy grosero, muy desobediente. Y me acuerdo una experiencia que yo tuve, eran como las 12 de la noche, como cuando tenía yo probablemente unos 13 años, 14. Estaba yo discutiendo con mi mamá porque no, pues me había volvido muy desobediente y yo sé que era por tener la imagen de la satánica muerte en mi teléfono. Pues esa noche me dio curiosidad mirar la ventana, quité a un lado la cortina y miré afuera para tranquilizarme, mirar la noche. Me acuerdo que miré una mujer como una silueta de mujer toda de negro. Tenías como cuando van a los funerales, también se tapaba el pelo todo de negro y también con una morralilla de esas que usan en México, toda de negro. Cuando yo la miré, cuando yo la miré, me dio un escalofrío, un miedo, incluso todos los vellos de mis manos, pues como que se me pararon todos mis vellos y me quedé en shock, paralizado. No supe qué hacer. Le llamé a mi mamá, mamá, mira, ven a que veas esta mujer toda de negro. Cuando ella vino, ya no estaba esa mujer. Parecía que iba caminando, pero iba muy rápido, como si fuera flotando esa imagen. Y pues eran como las 12 de la noche. Eran las 12 de la noche y pues usualmente no había nadie en hispano cerca de mi casa.
porque pues es en Estados Unidos, no había funerales, no había nada. Entonces quedé asustado y el tiempo fue pasando, después quité la imagen de la satánica muerte, la quité de mi teléfono, fue pasando el tiempo, pero yo no lograba tener ese encuentro con Dios. Caí en un momento donde perdí totalmente la fe, porque me acuerdo yo tenía úlceras, tenía 3 úlceras en mi estómago del tamaño de una pelota grandes y vomitaba sangre. No podía comer absolutamente nada porque me acuerdo que me inflamaba. Era algo muy feo de tener esa enfermedad. Y pues iba al doctor y me recetaban medicina. Pues yo no la tomaba porque de primero me la tomaba, pero no me hacía bien. Me daba muchas agruras, mucho ácido. Entonces yo dije, pues he escuchado, ¿no? He escuchado que Dios sana, pues le voy a pedir a Él, le voy a pedir a Él. Y más aparte tenía otras enfermedades que un poco desagradables, era de la piel, donde yo desprendía un olor desagradable de mi piel. Me bañaba 4 o 5 veces y no se me quitaba ese olor. Y a causa de eso, pues en la escuela nadie me quería de amigo. Siempre sentí un rechazo totalmente. Entonces, pues yo escuché, iba al doctor de esa enfermedad y los doctores me decían, no, eso no es ninguna enfermedad, no es enfermedad. Entonces le platicaba a mis papás de esa otra enfermedad, no me la creían y yo me sentía completamente triste y sin esperanza. Pero en medio de esa tristeza y desesperanza, yo le pedí a Dios, le dije, Señor, pues no te conozco, pero he escuchado que tú sanas. Le pedí a Dios sin cesar, pasaban años y no pasó absolutamente nada. En mi desesperación, yo dije, pues tal vez Dios no existe, tal vez Dios no existe, pero he escuchado que muchas personas hoy en día le piden a una llamada Santa Muerte y era la que yo tenía en mi teléfono hace tiempo cuando iba a la escuela, a la middle school. Entonces, pues ya iba a la high school cuando se me ocurrió pedirle a la Santa Muerte. Le dije, aún recuerdo perfectamente lo que yo le dije. Le dije, si tú me sanas de mis enfermedades, de estas úlceras de mi estómago, de este olor desagradable, le dije, yo te prometo que te serviré. Yo hice esa promesa y, y pues yo esperaba, no sé, tener un suceso, mirarla o algo. No pasó absolutamente nada en ese momento. Fue pasando el tiempo, fueron pasando unas semanas y dije, pues sigo con mi enfermedad. Es una falsedad todo esto. Dije, tal vez esto tampoco existe. Yo pensé, dije, entonces, ni Dios, ni la muerte, ni el enemigo, ni el diablo, nada existe. Fue pasando el tiempo, ya como al mes, fue cambiando totalmente mi conducta. Me volví demasiado enojón, desobediente. Quiero recalcar algo, cuando yo iba a la middle school, que viene siendo sexto de primaria en México, pues yo tenía la imagen de la Santa Muerte en mi teléfono, pero yo no le pedía nada, solamente por curiosidad. Pero ya después, cuando entré a la preparatoria, que viene siendo en México, aquí la high school,
yo ahora sí hice un trato con ella y fue cuando ahora sí todo cambió, totalmente todo cambió porque ya tenía un trato con ella. Mi conducta cambió totalmente, desobediente, grosero, palabras de doble sentido. Me volví totalmente adicto a la pornografía, a todo lo que viene siendo sexual. Me volví adicto. Eh, Ahora entiendo que todo lo negativo le gusta la impureza, le gusta que seamos impuros. Pues en ese momento mi mamá, me acuerdo, mi familia me invitaban a la iglesia. Yo, Armando, eh, vamos a la iglesia. Yo les decía, sí, ahorita me arreglo. Me alistaba, estaba animado, pero de pronto sentía algo negativo, como que me controlaba y le decía, no voy a ir, no quiero ir. Como que totalmente cambiaba. De primero estaba dispuesto a ir a la iglesia, pero después le decía, no quiero ir. Y no, no quiero ir. Y no me obligues, le decía. Y las veces que iba a la iglesia, me sentía muy nervioso, me sentía con ganas de salirme de ahí. Me acuerdo que de repente, pues ya fue pasando el tiempo, no podía dormir, tenía insomnio, no podía dormir, tenía que dormir con la luz encendida porque si la apagaba, sentía como si hubiera muchas presencias en mi cuarto y me daba miedo porque dije, pues ahí está el resultado de lo que yo le pedí a esa mal llamada Santa Muerte, que de santa no tiene nada, no tiene nada, es el mismo demonio disfrazado. Me acuerdo que me entraba el miedo porque yo quería dormir en las noches y no podía, entonces mi mamá me daba rosarios para que yo usara, me ponía un rosario y la cruz se caía y yo no entendía, dije, no sé lo que está pasando. Me acuerdo que también le ponía a a la agarradera de la puerta de mi cuarto, un rosario, las cruces que estaban bien sostenidas del hilo, no había manera de que se soltaran, pues amanecía con la cruz caída. Eh, fue muy difícil, fue muy difícil. Entonces a todas las personas que están en ese culto de la Santa Muerte, muchos se van a enojar y usualmente pasa, se enojan, pero yo les aconsejo, abandonen todo eso cuanto antes posible, renuncien. Mi familia me invitaba a ir al Santísimo. Iba, pero estaba muy nervioso. Me acuerdo que usualmente uno lo hace, nuestros papás lo hacen. Cuando van al Santísimo está la fuente de agua bendita. Yo me acuerdo que me ponía aquí atrás en la nuca, aquí atrás de la cabeza, agua bendita, una cruz. Me acuerdo que la agua bendita la sentía caliente, 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 como hasta yo me sacaba de onda. Dije, pues, ¿qué está pasando? Sentía como si me estuviera quemando. Yo dije, empecé a pensar, dije, probablemente tengo algo negativo. Desde esa vez que hice esa invocación a la muerte, me di cuenta, dije, probablemente esto es algo negativo. Me acuerdo, y no se lo aconsejo a nadie, me acuerdo que yo lo que hice, agarré una botella de agua, la llené de agua bendita, pues usualmente el agua bendita está ahí almacenada, entonces puede tener bacterias. Es mejor llevarla una botella sellada con el padre que la bendizca y si gustan tomársela. Pues yo lo que hice,
La botella, una botella vacía, la llené en la iglesia de agua bendita. Y me acuerdo que me la tomé, dije, pues para limpiarme interiormente. Me acuerdo que cuando yo me la tomé, sentí como fuego, fuego que pasaba de mi garganta hacia mi esófago. Dije, dije, no sé qué está pasando, totalmente no sé qué está pasando. Yo ahí ya me quería soltar y renunciar a la muerte, pero no sabía cómo hacerlo. Empecé a ponerme muy deprimido, sentía como una oscuridad que me rodeaba, una tristeza de muerte, algo feo. Empecé a pensar quererme quitar la vida. Recuerdo que yo escuchaba voces. Yo nunca he hecho drogas, gracias a Dios, y estoy bien de mis sentidos. Empecé a escuchar voces que me decía, Armando, nadie te quiere, tu familia no te quiere, Dios no te ama, Dios no está contigo, Dios no existe, suicídate, a nadie le importas, quítate la vida. Híjole, me llegaba esa voz y yo estaba solo en mi cuarto cuando escuchaba, cuando escuchaba esas voces que me decían, quítate la vida, a nadie le importas, Dios no te ama. Y no entendía yo lo que estaba pasando. Una vez estaba a punto de quitarme la vida, agarré un cuchillo. Cuando puse el cuchillo aquí, dije, me voy a quitar la vida, porque siempre me he sentido solo, triste, a mi familia parece que no le importa mi situación, mis enfermedades, mis problemas. Cuando lo iba a hacer, me iba a cortar el cuello. Me acuerdo que el tiempo se paralizó como si se hubiera paralizado. Ya no escuché las otras voces, solamente sentí, y eso lo miré en un testimonio de usted. Sentí como si estuviera bajo el agua y hubo una paz. Yo pude escuchar una voz que me dijo, hijo mío, no lo hagas porque yo te amo. Volteé para todos lados. Yo dije, realmente no sé qué está pasando, pero yo supe que era Dios. Yo supe que era Dios porque esa era una voz que me daba mucha, mucha, mucha paz. Empecé a buscar un poquito más de Dios, pero era muy difícil porque cuando yo intentaba liberarme, acercarme a Dios, sentía, sentía yo esas presencias que me atormentaban. Me empezaba a doler mucho, mucho, mucho la cabeza y mi nuca se me ponía muy pesada. Y yo dije, algo va a pasar, algo va a pasar. Me acuerdo una vez, mi familia, íbamos a ir al Santísimo, a mi parroquia, íbamos de camino y de repente empecé a sentir una energía alrededor negativa, algo negro. Y mi familia empiezan a discutir, mis papás empiezan ellos a discutir. Yo dije, algo va a pasar, algo va a pasar. Yo empezaba a orar, dije, no, no, no. O sea, en pocas palabras, como yo había invocado a la muerte, tenía un trato con ella. Al tener yo trato, es como cuando tú haces un trato con esa persona, con alguna persona de vender tu propiedad y la vendes básicamente, la casa le pertenece a esa persona. Entonces, pues en ese momento, pues yo tenía ese trato, ese vínculo con la muerte, con ese demonio que es la muerte. Pues íbamos de camino y empecé, como les comento, a sentir algo muy pesado en mi nuca, en mi cuello, como si algo se quisiera
apoderar, meter en mí. Pues cuando llegamos a la parroquia, yo totalmente como que se me hubiera desmayado. Se me hubiera desmayado. Lo único que sentí, empecé yo como a bufar. Empecé a hacerle así, por ejemplo, hacía un ruido raro. Yo estaba como si desmayado, pero solamente podía escuchar lo que estaba pasando, solamente eso. No tenía control de mi cuerpo. Mi mamá me dijo, vamos a la iglesia, vamos al Santísimo. Yo le contesté, no, no voy a ir y no quiero ir. Y híjole, no sabía, pues yo estaba inconsciente. Me acuerdo que ellos solos fueron a la capilla. Yo me quedé en el carro. De repente yo sentí miedo. Lo que había en mí sintió miedo. Y me dio curiosidad mirar hacia el cielo. Cuando miré hacia el cielo con las nubes, se hacía un ser. Se plasmaba en las nubes un ser. Tenía alas y no tenía una espada, tenía una flecha. Estaba con la flecha agarrándola con su mano izquierda y derecha. Estaba como aplastando lo que se hacía con las nubes, se formaba un personaje. Lo estaba aplastando. Cuando yo miré eso, yo estaba inconsciente, pero abrí los ojos con coraje y lo miré y me dio miedo, totalmente miedo. En ese momento yo empiezo a toser, empiezo como a vomitar. Vomité. Me acuerdo que, perdónenme por lo que voy a decir, pero era como un gargajo, lo que le llamamos un gargajo. Tiré dos. Cuando tiré eso, como que se me hubieran devuelto la respiración, la vida. Volví y dije, no sé qué pasó, solamente yo podía escuchar cuando estaba en ese trance. Yo dije, lo primero que se me vino a la mente, mi mamá es muy devota de San Miguel Arcángel. Yo dije, es San Miguel Arcángel, lo reconocí. Dije, es San Miguel. Pues empecé a buscar, un buscar de Dios. Fue muy difícil, hermanos y hermanas, les comento. Por eso yo les aconsejo, no se metan, no hagan trato. Todos los mexicanos, hermanos mexicanos, yo también soy mexicano de Michoacán, les aconsejo no se metan con la que le dicen mal llamada Santa Muerte, no se metan ahí. Busquen de Dios. Dios tiene el poder de ayudarles en cualquier situación, no importa la que sea. Dios tiene el poder de hacerlo. Yo empecé a ir mucho, recuerdo, eh, pues me decían, muchos sacerdotes me decían, mira Armando, para que tú te puedas liberar de ese trato que hiciste, ve a la confesión, haz una buena confesión desde que estabas de uso de razón hasta ahora tu edad. Yo dije, pues sí, eso voy a hacer porque yo ya no quiero nada que ver con esta satánica muerte, lo que hizo, hermanos y hermanas, lo que hizo esa satánica muerte, me destruyó, no me sanó, no me ayudó. ¿Por qué? Porque es el demonio te odia, me odia, nos odia. El demonio no te va a ayudar, el demonio te odia porque tú eres la creación perfecta de Dios y el demonio odia a Dios y ama todo lo que, el demonio odia todo lo que tiene que ver con Dios. Entonces, lo que hizo esa satánica muerte me hundió más en depresión, más en ansiedad, más en soledad.
fue lo que hizo. Quiso destruir mi vida, mi familia. Quería robar, quería robarle, me quería robar a mí el plan que Dios tenía para mi vida. Y el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, dice la palabra de Dios, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para prosperarlos y darles un futuro lleno de esperanza. Eh, pues les sigo comentando, yo quise salir de ese trato que yo había hecho, pero era muy difícil porque en cada momento, cada día, me acuerdo que cuando iba a la high school, mis amigos me atacaban como si se les metiera algo, un demonio, y me atacaban, me echaban mucha carrilla. Yo empezaba un poquito a conocer de Dios, me persinaba antes de los alimentos. Me acuerdo que me decían, ¿para qué haces eso? Eh, o me decían mucho, mire las muchachas, que no eres hombre. Y yo trataba de estar más cerca de Dios. Uno de joven, oren mucho por los jóvenes porque tenemos una lucha muy grande, muy grande. Me acuerdo que, pues, como les comento, en mi high school sentía que todos estaban contra mí porque yo ya estaba intentando salir de la oscuridad. Cada día me atormentaba el mal, me atormentaba de varias maneras, con ruidos, con voces, con esas presencias feas, presencias que yo de repente llegaban y sentía cómo me atormentaban. Yo ya quería salir de eso. Yo le pedía mucho a Dios, le decía, Señor, perdóname, dame una oportunidad. Ya no quiero estar así, pues, con esa muerte. Yo quiero salir. Recuerdo que una vez tuve un sueño donde la Virgen de Guadalupe en el sueño me decía, yo te voy a ayudar, yo te voy a proteger de de todo eso negativo. Yo voy a estar contigo. No, pues eso me dio más ánimo, más ánimo. Dije, no estoy solo, no estoy solo. Pues me confesé, cuando yo me confesé, cuando fui a la iglesia, decidí romper totalmente contra eso negativo. Me acuerdo que yo estaba temblando y quería decir mis pecados, pero como que hasta la quijada se me trababa para que no lo hiciera. Cuando me confesé, me sentí muy bien, me sentí liberado, pero la lucha apenas iba a empezar. Eh, Empecé a ir mucho a las misas de sanación, de liberación. Eh, pues yo sentía la primera vez que fui a una misa de sanación, yo sentí como si todo el tiempo hubiera estado preso, como preso en una oscuridad, como en una cueva, como que esos espíritus malos que viene siendo la satánica muerte me tenían espiritualmente preso, como en una cueva, en un lugar muy oscuro, pero cuando yo fui a esa misa de sanación, sentí que Dios me sacó, yo sentí como si Dios me hubiera sacado de esa oscuridad. Desde ese momento, toda la ropa que yo tenía puras calaveras. Desde esa misa de sanación, yo, yo tiré toda esa ropa, me deshice de todo lo negativo. Y después de esa misa de sanación, yo sentí mucha paz. Me acuerdo que llegué a mi casa y me quedé dormido. Sentí mucha paz. Eh, y hice oraciones de renuncia. Por ejemplo, les voy a decir un ejemplo. Yo renuncio a cualquier trato,
cualquier acuerdo que yo haya hecho con el demonio o con la mal llamada Santa Muerte, yo renuncio en el nombre de Jesús y te pido, Padre Celestial, que me liberes de todo esto. Yo tuve que hacer durante mucho tiempo oraciones todos los días de liberación, de renuncia a, pues, al trato que yo había hecho. Eh, no, yo les cuento que una lucha muy fuerte, fue durante unos 6 años, 7 años, todos los días. Entonces, para todos aquellos que quieren buscar puertas fáciles, no lo hagan. Es muy peligroso y la mayoría de veces las personas que se meten con el mal no salen ya. ¿Por qué? Porque los agarra y no los suelta. El mal es como un chicle que uno se lo pega y para sacárselo está bien canijo, está difícil porque siempre quedan pe cosas pequeñitas. Pues para que yo me pudiera salir de todo esto, fue algo muy importante la oración. La visita al Santísimo, los sacramentos, visita al Santísimo, la confesión, la misa, la palabra de Dios, las devociones a los santos y también consagrarme a Dios, a la Virgen María. Y también me gustan mucho hacer las novenas, este, y sobre todo también siempre me ha ayudado, San Miguel. Él ha estado ahí en esas luchas, en esos momentos de lucha por la salvación de mi alma. Él estaba ahí. Entonces, el consejo es ese: a todas las personas que tengan necesidad, busquen de Dios. El mal los odia y el mal no los va a ayudar. Pues gracias a Dios, yo renuncié a todo eso. La lucha sigue siendo fuerte, difícil, pero Dios, no fuimos nosotros quien escogimos a Dios, dice la palabra de Dios, dice, no fueron ustedes quien me escogieron, sino yo fui quien los escogió, para que den fruto y fruto en abundancia. Entonces es Cristo que te invita a ti y a mí a renunciar al pecado, a renunciar a todo lo que tenga que ver con creencias que no son católicas. Me acuerdo que ya renunciando, ya estando pues libre de todo eso, yo fui a otra misa de sanación y yo le pedí con todo corazón, porque pues dice la palabra de Dios, pide y se te dará, pero cuando pidas, cree que lo recibiste y lo recibirás. Y también dice, todo lo que pidan al Padre en nombre de Jesús, se lo va a conceder. Me acuerdo que en esa misa de sanación estaba ante el Santísimo, ante Jesús, Eucaristía, y yo le pedí con todo mi corazón, le dije, Señor, si tú quieres, si es tu santa voluntad, sáname de mis enfermedades, sáname de esas úlceras, de mis problemas estomacales, sáname de ese olor que ningún doctor me encuentra. Y en ese momento sentí un gran calor en mi estómago, en todo mi ser empecé a sudar. Jamás, de los jamases había yo tenido esa experiencia de ese fuego. Y sentí en mi estómago donde yo tenía las úlceras un fuego que me quemaba como si me hubieran refregado un habanero en mi estómago. Así de caliente, esa fue la experiencia que yo tuve. No supe lo que pasó. Pero yo le dije al sacerdote mi experiencia, le dije, sentí un fuego y siento que Dios me sanó. Eh, Como que me vino una convicción en mi corazón y dije, estoy sanado.
Después fui al doctor a hacerme unos estudios, como a las 2 semanas de eso. Me hicieron una endoscopía donde meten una cámara por la garganta y me revisaron el esófago donde tenía las 3 úlceras que estaban a punto de reventar, vomitaba yo sangre. Se asombraron y dijeron, no puede ser posible. ¿Dónde están? Me dijeron a mí, ¿dónde están esas úlceras? Yo nomás sonreí. Hasta el día de hoy, como picante, como sabritas, como salsa valentina, como de una cosa y otra y no me hace daño, ya no me inflamo, estoy muy bien y es algo que me da mucha felicidad porque digo, yo tenía reflujo de ácido, donde uno está dormido y se sube el ácido y siente uno que se ahoga. Hasta muchas veces el ácido se viene por la nariz y es algo terrible. Uno no puede dormir. No, yo no podía comer absolutamente nada, me inflamaba, así como pues mi estómago se inflamaba. Gracias a Dios, ahorita no me pasa nada de eso, estoy bien. Y de ese olor que yo tenía, sí era una enfermedad. Y le atribuyo que yo estaba lleno de pecado. El pecado en una persona, el pecado apesta. Es como si uno estuviera podrido espiritualmente, corporalmente. Yo llegué a oler azufre porque yo tenía un trato con el demonio. Llegaban momentos donde yo olía azufre, como a carne quemada. Era algo feo. Pero para la gloria de Dios, yo salí de ahí. Pero después vinieron las represalias de los actos, porque todo acto tiene una consecuencia. Yo me salí de todo eso, pero después me detectaron, a mí me detectaron ansiedad, depresión y ataque de pánico, donde ya no podía respirar y a muchas personas les pasa eso. Antes no se hablaba del tema, no existía tal vez, pero ahora la mayoría, todas las personas sufren ansiedad, depresión, ataque de pánico. Me acuerdo que yo no podía respirar, no podía respirar, se me iba la respiración, eh, sentía el corazón palpitar rápido, como si me muriera, si me fuera a morir. Y me acuerdo que eh, me internaban en los hospitales. Me decían, muchacho, ¿tú usas droga? Yo les decía, yo no uso droga, pero me tenían que inyectar no sé qué sería, pero en mi vena para tranquilizarme, porque yo temblaba y convulsionaba. Y le decía a mis papás, yo no sé qué, pues a simple vista los doctores no saben qué es, pero yo sé qué es. Esto es espiritual. Yo les decía siempre a mis papás, esto es espiritual. Es el demonio que está enojado conmigo, la muerte, porque yo me salí de sus garras y me vine a conocer a Dios. Fue pasando el tiempo, estuve como 6, 8 meses en medicina y ahí empecé a orar más fuerte, más fuerte. Me acuerdo que Dios me ayudó a sanar llamándome. En California, para todos los que no conozcan, en California, en Palmdale, hay un centro de formación para jóvenes que se llama Cristo del Desierto. Yo fui a un retiro ahí y sentí que Dios me llamaba a algo más. Y ahí, por gracia de Dios, yo pude entregarle a Cristo 2 años de mi vida como misionero laico. Allí en California me formé y me enviaron a muchos estados a hablar, a evangelizar. Entonces, eso realmente me sanó las heridas, ese encuentro que yo tuve con Cristo. Desde la mañana, me acuerdo, oramos,
después rezábamos la liturgia de las horas, después la Santa Misa, después el Santísimo, la comunión, después salir por las calles a predicar del amor de Cristo con la Biblia en mano. Fue algo, una experiencia que totalmente me sanó las heridas. Y fue ahí con la misa, fue con la misa, con el Santísimo, la oración, la Eucaristía, la confesión donde Dios me liberó. Totalmente. Me liberó de todo lo que, como les comento, Dios nos libera, pero nos va liberando a través del tiempo. Y hay cositas que se esconden, que para hacernos pensar, ya me liberé, ya estoy bien, pero lo último de lo que Dios me liberó fue de eso, de la ansiedad, de la depresión, del ataque de pánico, de ese miedo, de ese espíritu de miedo, porque toda esa ansiedad y depresión es un espíritu de miedo que atormenta a las personas. Es el mismo demonio. Entonces, con esa experiencia que yo hice pues, de entregar 2 años de mi vida a Cristo, que Él me llamó a hacer esa experiencia de misión, Dios me sanó ahí. Ahora, por gracia de Dios, pues ya no tengo ni úlceras, ni reflujo de ácido, ya no vomito sangre, eh, también ya cero ansiedad, cero depresión, cero ataque de pánico, no tomo medicina, pero algo que pues que yo hago para mantenerme pues bien, porque dice la palabra de Dios que cuando un espíritu sale de la casa, dice que se va por desiertos áridos y se le viene a la mente, voy a regresar de la casa, del lugar donde yo me salí. Dice que cuando llega a esa casa le encuentra limpia pero vacía. Entonces se mete él y manda traer a 7, al parecer, a 7 más malos, más fuertes, peor que él, y la persona termina peor que como estaba. Entonces, ¿qué significa la casa vacía? Pues no estar en una conexión lleno del Espíritu de Dios, en una relación con Dios. Entonces, Dios nos libera, pero hay que continuar. No es nomás de ya me liberó y ya no. Es de todos los días de buscar a Dios. Yo actualmente pues trabajo. Cuando salgo del trabajo ya todo cansado, la capilla, la iglesia está cerrada, pero yo voy allá afuera y le digo, aquí estoy, Señor, aquí estoy, le doy gracias a Dios, le sigo pidiendo a Dios que siga estando en mi corazón. Hay una historia, una parábola de un joven que todos los días visitaba al Santísimo en la iglesia, le decía, hola, Señor Jesús, aquí estoy. Pero como estaba muy ocupado, se iba el hombre. Y todos los días, hasta el día que ese hombre estaba enfermo, ya no pudo visitar a Jesús. Pero después llegó un hombre ahí donde estaba en el hospital y le dijo, yo soy Jesús, ahora yo te vengo a visitar a ti. Entonces, eso es lo que yo trato de hacer. Trato de rezar mi rosario diario. También pongo las lecturas del Evangelio del día. Le doy gracias a Dios cuando me levanto, le digo, Señor, gracias por este día. Te pido, Señor, que me cubras con tu sangre a mí, a mi familia, porque es la sangre de Cristo quien nos compró y la sangre de Cristo tiene poder y a la Virgen María también le pido todos los días cuando me levanto, Virgen María, cúbreme con tu manto. Y eso es lo que me mantiene de pie, porque la verdad es una lucha muy fuerte. La lucha espiritual, casi a nadie, yo he visto que a muchos católicos no les gusta escuchar el tema del demonio, no, no, no quieren saber nada. Pero dice un santo, San María Claret, San María Claret dice, aunque
aunque el pecador no crea en el infierno, terminará allí si no se arrepiente y si le toca, por desgracia, morir en pecado mortal. Entonces, aunque muchas veces evitemos el tema, si no estamos bien con Dios, corremos peligro, corremos pues un gran riesgo. Entonces, mi consejo para todas las personas es no le pidan a la mal llamada Santa Muerte, no le pidan a ningún Malverde, no le pidan a Buda o algo más, no. Y también no se separen de la Iglesia Católica, no se separen. Les invito que conozcan las riquezas de la Iglesia Católica, la iglesia que Cristo fundó, porque yo lo miraba en un video de usted, de alguien más que estaba dando su testimonio, que cuando una persona se salió de la Iglesia Católica para irse a otra, se salió de la luz a la oscuridad. Entonces, no se separen de la Iglesia Católica. Yo les invito a todos ustedes que se hagan fieles devotos de, de Jesús Eucaristía, que vayan y le pidan al Santísimo, pero estando en gracia, primero confesándose para que Cristo nos escuche, porque el pecado muchas veces, cuando estamos en pecado, no podemos ir a Cristo, no podemos pedirle, estemos en gracia. Y también hay que perdonar, hermanos y hermanas, porque perdonando nos hacemos más como hijos de Dios. También muchas veces el mal nos atormenta porque no perdonamos, tenemos muchos odios, rencores, resentimientos. Yo, a mi experiencia, a mí he sufrido mucho, muchas personas me lastimaron, pero yo dije, yo quiero ser libre, quiero ser feliz, debo de perdonar. Y ahora me siento como una pluma que se la lleva el viento libre, tranquilo, feliz. Antes no sonreía, antes estaba en depresión, pero sí, hermanos y hermanas, Dios tiene ese poder. Dios tiene el poder de ayudarnos, de sanarnos, de liberarnos. Él tiene el poder de transformar nuestras vidas. Eso es lo que yo puedo recomendar. Visiten a Jesús Eucaristía. Las iglesias muchas veces están solas, nadie lo visita. Y esa es la solución a todos nuestros problemas. Jesús Eucaristía. También háganse en devotos de alguna devoción, Sagrado Corazón de Jesús, de la Virgen María, de San Miguel. Yo descubrí su canal hace como aproximadamente 3 meses y me llamó mucho la atención. Híjole, y sentía como que en mi corazón algo me decía en mi corazón, da tu testimonio. Y yo dije, no, no, pasaron un mes, 2 meses y dije, no, es que no, ¿qué va a decir las personas? O me voy a meter en problemas también, Sí, porque usualmente las personas que están metidos en eso, algunos, algunos escucharán y otros tal vez no van a escuchar, pero si este testimonio puede ayudar a los que van a escuchar a salvar su alma, sería muy enriquecedor. Pues para todas las personas, también para todos los jóvenes, no se crean de sus amigos. También habemos jóvenes como yo, 23 años, que buscamos y amamos y tratamos de hacer la voluntad de Cristo, y hay que recordar que no vale la pena quedar bien con algún supuestamente amigo, hay que quedar bien con Cristo, porque Cristo es nuestro verdadero amigo y Él es fiel, Él entregó su vida por nosotros, derramó su sangre para hacernos libres. No hay que tener miedo al demonio. El demonio es como un perro encadenado, nomás no hay que acercarnos a él, porque entonces sí, nos puede destruir.
Pero no hay que tener miedo. Este testimonio no es para que tengan miedo. Este testimonio es para que ustedes vean que Cristo no está muerto. Él tiene poder, nos puede sanar, nos puede liberar y puede cambiar el rumbo de nuestra vida. Hay que entregarle nuestra vida a Dios, hay que estar cerca de los sacramentos, de la iglesia, y nuestra vida va a cambiar. Y que sea donde hayas estado o hayas hecho, Dios te ama a todas esas personas que nos están viendo. Dios te ama y te espera con los brazos abiertos, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias, Armando. Quedaron temas pendientes. Si quieres que Armando vuelva para otra charla, ponlo en los comentarios. Seguramente él está dispuesto y un servidor también. Y cerramos, como siempre decimos aquí en el canal, que viva Cristo Rey, Que viva, que viva la Santísima Virgen María que viva. y que San Miguel Arcángel nos proteja. Amén. Muchas gracias. Te mando un abrazo fraterno desde acá de Monterrey. Que Dios te bendiga. Seguimos en contacto, Armando. Cuídate. Claro que sí. Bendiciones.